La ética de Aristóteles, felicidad y virtud. Voy a dividirla en dos partes. En la primera voy a hablar de la felicidad y el bien, y en la segunda de naturaleza y virtud, con una pequeña conclusión para concluir al final. En primer lugar, felicidad y bien. Es un tópico que la ética de Aristóteles es una ética de la felicidad, o eudaimonística, cogiendo la palabra griega, pero bien, ética de la felicidad. Para empezar es muy importante, una vez más vamos a un poco a filología, al nacimiento de los términos, que es fundamental. Aristóteles habla de eudaimonía, que todos los hombres desean la eudaimonía, todos los hombres buscan la eudaimonía, y entonces eso se traduce por felicidad. Ahora bien, Aristóteles nos dice claramente que la eudaimonía no pertenece a los niños, es imposible, es decir, está absolutamente fuera de los niños, que ningún niño puede tener la eudaimonía, ni ningún animal puede tener la eudaimonía. Sin embargo, es curioso que nosotros decimos, ¿quiénes son felices? Los niños. Bueno, si tienen una vida feliz, nuestra infancia feliz, etc. Pues bien, ya se ve que si Aristóteles dice que los niños jamás, es decir, que hay totalmente fuera de ellos la eudaimonía, y en cambio nosotros decimos que los niños, lo propio de los niños es tener felicidad, más que de los adultos, se ve que felicidad y eudaimonía no son la misma palabra, es una traducción pésima. Peor, imposible. ¿Qué hicieron los latinos? Bien, los latinos distinguieron entre felicitas, felicidad, y beatitudo. Bien, beatitudo es una palabra un poco fea en español, beato, es una palabra ya que ha tomado un sentido religioso, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando querían hablar de la plenitud de la vida humana, de vita beata, es uno de los títulos de las obras literarias latinas, cuando uno quiere hablar sobre la vida humana es de vita beata. ¿Por qué? Porque la felicidad, en la palabra latina, y también nosotros, está ligado al estar bien, al estar alimentado, como los animales, como los niños, que son felices en su ignorancia, vamos a decirlo así, mientras que no así la vida beata. Todos también conocemos el tópico de la literatura renacentista de Fray Luis de León, beatus ille, o sea, el hombre dichoso, bienaventurado, el hombre que tiene una vida plena, es el que tiene la beatitud, no el que tiene la felicitas. Bueno, ¿cómo entonces vamos a traducir eudaimonía? Pensad que con eudaimonía no estamos hablando de la resonancia afectiva que uno puede tener, que a lo mejor no la tiene porque tiene enfermedad psíquica, tal, no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar desde el punto de vista teórico de la ética, o sea, cómo tenemos que tener o cómo hemos de obrar para tener una vida plena, o qué es una vida plena, qué es una vida realmente buena, qué es una vida humana buena, no una vida animal buena o una vida, no sé, de una planta buena. Por tanto, tiene que tener esto un contenido objetivo, vamos a decir así, la descripción de lo que es la acción humana. Para eso Aristóteles se enfrenta en el libro primero de la Ética Nicomaquea, a veces también llamada Nicómaco, como queráis, realmente el título es Ética Nicomaquea. El bien, y hace una crítica a Platón bastante dura, pero correcta. ¿Por qué? Porque evidentemente se trata de obrar de modo correcto, obrar bien, obrar plenamente. Y entonces se pregunta si la idea de bien de Platón es una buena idea para la ética. Y dice que no, porque es una idea abstracta. El sabio que contempla el bien en Platón no por eso después sabe qué hacer. Y entonces Aristóteles hace un giro muy interesante, que es el comienzo de su ética, del libro primero de la Ética Nicomaquea. Toda arte y toda investigación, y del mismo modo toda acción y elección, o sea, toda acción humana en el sentido amplísimo de la palabra, parece tender a algún bien. Por eso he dicho que el bien es aquello a que todas las cosas tienden. Y entonces Aristóteles mira la realidad. La ética de Aristóteles no es una ética de la felicidad, no. Una ética de los valores, una ética del respeto, una ética del deber, en absoluto. Es una ética que mira a la realidad. Y Aristóteles va a introducir la realidad phisei como el pilar en que se apoya toda su teoría ética. Pero ya sabemos que phisei quiere decir por naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que va a atender al ser humano y a la acción humana. Y además una acción humana teleológica, desde ese ser, abierto a todas las posibilidades, pero que no tiene nada, que es un niño recién nacido, hasta que construye su propio cuerpo, su modo de andar, su modo de hablar, su idioma, todas sus perfecciones éticas y dianoéticas y cognitivas, hasta que el hombre se constituye como un, vamos a decir así, manojo de virtudes o de vicios, un carácter de un modo o de otro. Y por tanto tendremos ya la apoyatura para Aristóteles, o los dos conceptos fundamentales que aparecerán en la ética de Aristóteles, que son naturaleza y virtud. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho antes en otra exposición que
cuando la acción humana se lleva a cabo, tiene que ser una acción humana bien hecha, correcta, o también podría ser mal hecha. Y la acción humana bien hecha, correcta, la acción virtuosa, la acción que se hace con arete. Pues entonces ya podemos atacar el segundo punto, que es naturaleza y virtud. Fijaos que, bueno, por supuesto, la distinción entre physein, nomoi, por naturaleza, por convención, está ya en Aristóteles en la ética nicomaquea como algo fundamental. Pues bien, naturaleza. Entramos en el segundo punto, naturaleza. Bien, ya sabemos que la naturaleza es ese principio de acción, de desarrollo, que va desde un momento inicial hasta un momento final de plenitud. La naturaleza está tanto al principio como en medio como al final. Pues bien, Aristóteles aquí en la ética nicomaco, hablando de ética, en la ética nicomaquea, desarrolla el concepto de naturaleza en 3 dimensiones ya muy concretas, que muy brevemente lo digo. En primer lugar, el concepto general, que ya hemos hablado. Todas las cosas tienen su naturaleza y como un proceso, en la naturaleza, y es un proceso que va de un inicio hasta un telos. También hay naturaleza, vamos a decir así, en el ser humano, de grupos o colectiva, etcétera. Hablamos pues de que por naturaleza somos hombres o mujeres, o que por naturaleza, no sé, los pigmeos son más bajos y los masái más altos, etcétera. O por naturaleza pues hay fuertes y débiles, es decir, hay, digamos, que un montón de características del ser humano que va por grupos sociales, grupos naturales, pues, que se ha ido haciendo así el hombre por diversas circunstancias. Pero hay un último concepto muy importante, que es, vamos a decir así, naturaleza individual. ¿Qué quiere decir naturaleza individual? Es incuestionable que, aunque sí, sin negar lo primero, que todos somos seres humanos, hay hombres en concreto que son más fuertes, más débiles, más inteligentes, más torpes, con una habilidad teórica, con una habilidad práctica, que trabajan bien con las manos, que son, etcétera. Y eso es lo que Aristóteles llama temperamento, que también tienen los animales. Todo el mundo conoce pues perros más débiles, perros más fuertes, más valientes, más cobardes, etcétera. Y entonces el ser humano, cada ser humano concreto, por naturaleza tiene un temperamento, o sea, por naturaleza es con mayor tendencia, pues, o sea, para ser más ludópata, o para ser más activo sexualmente, o para ser más inteligente, es decir, tenemos, o más fuerte, etcétera. Tenemos un temperamento. Y entonces resulta que toda la ética de Aristóteles consiste en una autoconstrucción del ser humano desde su temperamento a su carácter. ¿Qué es el carácter? El conjunto de virtudes, de modulaciones que va adquiriendo cada individuo concreto a lo largo de toda su vida y modificando sus capacidades hasta construir un ser humano armónico o disarmónico, con un buen carácter o con un mal carácter. Pero digamos así, como ese de carácter en español parece que si uno está irritado o no irritado, un ser humano armónico y no armónico. Pues bien, ya podemos entrar en una pequeña descripción muy breve de las virtudes éticas. Hemos hablado en otra exposición, en otra charla, de las virtudes dianoéticas, o sea, saber sin más, saber teórico, o saber obrar, o saber hacer, fabricar. Y entonces, dentro del saber obrar, es la virtud de la prudencia, que es una virtud dianoética, es un saber obrar, pero muy importante para la praxis. De hecho, se puede decir que es la virtud que tiene una dimensión ética por excelencia, o si queremos la virtud ética, aunque sea dianoética, pero que influye en nuestra praxis. ¿Qué es eso? El hombre prudente. ¿Qué es el hombre prudente en Aristóteles? El hombre que sabe guiar su vida por la razón. Y es la idea socrática de que una vida sin reflexión, una vida que no está guiada por la razón, no merece la pena ser vivida. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que construir nuestra vida de modo racional. Bien, y por tanto, digamos, conducir todas nuestras acciones, tanto teóricas como prácticas, bajo la razón. Pero bien, ya entrando en las virtudes estrictamente éticas, en Aristóteles hay 3 dimensiones de la acción humana, que son, o 3 dimensiones de la acción humana conativa, que es la voluntad. Se discute mucho el concepto de voluntad en Aristóteles, pero bueno, vamos a traducirlo, digamos, a los peripatéticos latinos. La voluntad, el apetito irascible y el apetito concupiscible, que es lo que te llama la búlesis, la voluntad, el cimos, que es la tendencia que tenemos espontánea a la violencia, a la acción, a la defensa, y la epicimia, que es lo que tenemos la tendencia al placer, a comer, etc. En definitiva, son las dimensiones humanas básicas, que cada una tiene su propio objeto. Es decir, si nos golpean, nos insultan, pues nos enfadamos. Si tenemos hambre, aunque espontáneamente, somos proactivos. Y lo mismo, pues la tendencia sexual, pues lo mismo, proactivamente nosotros deseamos o tenemos tendencias, deseos hacia esas cosas. ¿Qué es lo que sucede?
que mientras que los riñones depuren la sangre, eso no podemos controlarlo en ningún modo, nos ponemos enfermos, dejan de funcionar los riñones y no podemos hacer nada. Sin embargo, las tendencias caen parcialmente bajo la razón y podemos modularlas. En definitiva, nacemos con un temperamento, con una serie de tendencias que tenemos que ir armonizando. Pues bien, la modulación de cada tendencia son las virtudes en Aristóteles. La modulación de la voluntad, o sea, esa voluntad que tenemos que modularla para que constantemente demos a cada uno lo suyo, seamos justos, pues es lo que llama Aristóteles la virtud de la justicia. Da a cada uno lo suyo, quiere decir, al alumno que trabaja bien, pues buena nota, al que hace un mal examen, mala nota, al que devolver una deuda, etc. Y entonces nos hacemos de este modo, pues hombres justos en toda su amplitud. Cuando modulamos nuestra tendencia a la ira, y si no dejamos de ser violentos, pero eso no quiere decir que cuando tengamos que ser violentos, hacernos violentos. Aristóteles siempre dice que tenemos que enfadarnos en el momento justo, por el motivo justo, en la medida justa, durante el tiempo determinado, etc. O sea, que se trata de modular nuestras tendencias para que seamos fuertes cuando tengamos que ser fuertes, atacar, resistir, etc. Y un defecto que tiene nuestra sociedad es esa blandenguería que ante cualquier dificultad nos hundimos, etc., pues sería falta de fortaleza. Y la tercera virtud es la templanza, que puede sonar muy raro si queremos la sofrosine, la moderación, que evidentemente, queramos o no, aunque hoy día pues tenemos una cierta concepción, nadie al borracho empedernido, al drogadicto brutal, es decir, que la inmoderación en nuestro comportamiento sensible lo reprochamos, queramos o no. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Para ya concluir el tema de las virtudes, ¿qué se trata frente al conocimiento teórico? La acción práctica es contingente. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos determinar de modo universal lo que tenemos que hacer. No hay ninguna acción necesaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué haré yo a las 5 de la tarde? Pues ya veré, pues estudiar, pasearme, hacer tal cosa, tal otra. No decimos, necesariamente habrá que hacer tal cosa, o podremos deducirla. La ética no es deductiva en Aristóteles, sino que se trata de una deliberación. Por eso, la virtud de la prudencia, el momento fundamental es la deliberación. Por supuesto, conocerse a sí mismo, pedir consejo, pero tenemos que deliberar y mirar nuestra vida como un todo, y así podremos construirla. Y por tanto hay que entender que es importantísimo justamente esta idea de el término medio, la mesotes que dice Aristóteles. La virtud es eso, entre el cobarde y el temerario, entre el avaro y el despilfarrador, entre el que, no sé, entre el puro asceta que nunca quiere ni tomarse una copa de vino, o lo que uno quiera decir, cosa buena tal, y el desenfrenado tal. Siempre hay un término medio que está guiado por la razón y que es un término prudencial, que es lo que hay que entender, y nunca un término mecánico, determinado, etcétera. Bien, esta es la idea de Aristóteles, cómo se construye la vida humana con la virtud de basándose en la naturaleza humana, y eso es lo fundamental, y es el criterio, y por eso Aristóteles, el derecho natural de gente, digamos, que será un desarrollo de los romanos, tiene su inicio propiamente en Aristóteles. Y una conclusión quiero sacar. Entonces, ¿qué es esto de la vida humana y de la ética en Aristóteles y tal? E incluso Aristóteles podría responder a esa pregunta que siempre se hacen, especialmente los anglosajones, sobre el sentido de la vida. Pues bien, dice Aristóteles, claro que sí. El sentido de la vida humana es este, del temperamento al carácter, o sea, la construcción del propio individuo como un conjunto armónico de virtudes. Y eso quiere decir en todos los campos. Hay un texto, por supuesto, Aristóteles era un intelectual, era un griego, pero decía, el sabio, o si queréis el hombre de estudio, el hombre teórico, al menos para su actividad, no tiene necesidad de nada de otras cosas. Pero en cuanto que es hombre y vive con otros muchos en una polis, elige actuar de acuerdo con la virtud y por consiguiente necesitará tales cosas, o sea, amigos, etcétera, hablaremos un poco de eso, para vivir como un ser humano. O sea, ¿en qué consiste en vivir como un ser humano? ¿En qué consiste en vivir el sentido de la vida? En cultivar todos los ámbitos humanos, el ámbito teórico, el ámbito práctico, o sea, el ámbito del ágere, de la ética política, y el ámbito del facere, del arte y de la técnica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tendremos que vivir con los demás, respetarlos, pues todo lo que se refiere a la justicia, tendremos que tener un cultivo del entendimiento, pues para saber un cultivo del entendimiento, y tendremos que aprender ciencia, matemáticas, tendremos que aprender lenguas, tendremos que, y así descendiendo en todas las cosas, tendremos después también que aprender pues música y artes, tal, cada uno en la medida de sus posibilidades.
satisfacer. ¿En qué sentido esto? Que no podremos ser ni violentos, ni maltratadores, sino templados, moderados, con vigor para enfrentar las cosas, etc. Bueno, en definitiva, si nos damos cuenta que el sentido que tiene la vida es la búsqueda de esa armonía en la cual conseguimos la plenitud, que es lo que Aristóteles llama la eudemonía, y así es como el hombre es feliz también subjetivamente, consiguiendo una, digamos así, armonía objetiva.